Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upuicue Pupore, como siempre visitando las familias, visitando a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos aquellos que nos han legado valores, principios que hoy a nosotros nos ayudan para seguir afrontando nuestra vida. Y ahí tenta lleva Ñandumiña de mandó a mi todos los testimonios y ejemplos que ellos nos cuentan. Y aquí hoy visitamos una familia, una pareja, un matrimonio que nos cuentan sobre su vida y sobre toda la gracia, ¿verdad?, que el Señor les ha regalado también a ellos como esposos y toda la gracia que el Señor les ha regalado también como familia. Así es que le agradecemos, muchísimas gracias por recibirnos aquí hoy en su casa. Como siempre en estos reportajes y en estas visitas, lo que queremos es conocerle un poco a ustedes, así que vamos a conocer primero, se presentan, nos dice dónde nacieron, su familia, sus hermanos, así como ustedes recibieron esa gracia de Dios, a Peña y Tata ya de la familia también que ustedes formaron desde que se conocieron, ¿verdad? Entonces comenzamos con las damas siempre. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Padre. Gracias, gracias. Casa. Sí, mi nombre es Emma Francisca Viñardelo Fernández. Viñardelo Fernández, sí. Y nosotros somos medio parientes, ¿verdad? Sí, gracias. O parientete, oiga, Nuestras abuelas son hermanas, sí. Nuestras abuelas, ¿verdad? Tu abuela se llamaba Susana Villajoa, ¿verdad? Y mi abuela Librada Villajoa, eran hermanas. ¿Vos sabés cuántos hermanos eran nuestros abuelos? No. Ya yo de beta, vea. Sí. Tenemos que preguntar cuántos hermanos. Pues yo, abuela Librada y abuela, o sea, la tía abuela, ¿verdad? Que era tu abuela Susana, sí, que siempre nos visitaba y estaba también por nuestra casa. Bueno, a ver, un poco queremos conocer dónde naciste, tu familia, cuántos hermanos y sobre todo también ese desarrollo. ¿De dónde mismo estás viniendo? Yo nací en Orqueta, me crié ahí, me malcrié, y hasta venir para estudiar a la facultad. ¿A la facultad? Sí, de tiempo vivía ahí. ¿Vos viniste dónde? ¿Aquí a Asunción? ¿Dónde sí, estuviste viviendo? Asunción. Sí, en la casa de mi hermana. En la casa de tu hermana, sí, ya. Vale. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Y siete hermanos de Viñardelo Fernández y una hermana que es Viñardelo Félix, ¿verdad? Del matrimonio anterior de mi papá. Ya, porque era viudo tu papá, sí, ¿verdad? Ya, qué bien. Bueno, y sobre todo después cuando viniste aquí a Asunción, fuiste a la casa de tu hermana, sí. ¿Y qué estuviste estudiando? Sí, yo seguí farmacia, ¿verdad? Farmacia. Yo soy química farmacéutica. Mira vos, qué bien. ¿Y te dedicaste a tu profesión? Sí, me dediqué. Ya. Hasta hace poco. Hasta hace poco. Sí. Y después, como dice la gente, se desaipa la teracuera, la pojaipa. Sí, ya. Nace pojabeima. Pero vos no podés decir eso, nace pojabeima. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos visitando. Vamos a conocerle un poco aquí a tu señor esposo. ¿Y cuántos años de matrimonio tienen? 43. 43 en octubre cumplimos 43. 43 en octubre. Bueno, vamos a conocerte un poco, tu nombre, vos de dónde sos, los hermanos, tus padres, etcétera. Yo me llamo Patricio Mendoza Adrián, nacido en Acaay. Acaay. Departamento de Paraguarí. Sí. El cerro más alto del Paraguay. Exactamente. El Acaay. Y... ¿Ahí mismo o ahí alrededor? ¿O PPT no, hoy? En la ciudad misma. La ciudad ahí misma. Entonces, Mendoza, los Mendoza de Acay. Sí, Acay. Sí. Ya. Y mi padre era Juan Ramón. Sí. Y mi madre era Juana Antonia Adrián. Juana. Juana, sí. Mira qué bien. Y después yo nací ahí, me fui creciendo y estuve viviendo la vida de mi papá. Ya. No era cristiano, no se convertía él todavía. Mira. Y después nomás era político. Político. O sea, la político, ¿cuándo se ha convertido? Espera. Va a cambiar. Que ni que ya apurate. Bueno, entonces él se iba a las reuniones con los políticos en la municipalidad. Y si al lado de la municipalidad había la casa del sacerdote. Y él veía al salir de la reunión, le veía al sacerdote que llegaba de la campaña sobre caballo y se bajaba ahí y todo eso.
claro. Pero ¿por qué será que esto viene a interesarte tanto por el pueblo o algo así? Claro. Así dijo, para comenzar antes. Por el país. Y después con el tiempo él iba cambiando, y o sea que unos amigos eso le invitaban para la iglesia. Sí, no iba hasta la mitad, nomás dejó llegué, pesa. Y bueno, ojo, a peña, pues una gustazo, ojo, ya. A veces te iba a invitar a la conferencia, a ver, la campaña, a ver. Ojo, y sube, debe predicar con ahí. O sea, esta país. Bueno, pues se me voy a llegar, y así es. Y un padre muy. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros estamos entre dos nomás, una hermana y una mía. ¿Y vos que era mayor? Yo menor? soy el menor. Vos el menor. Y ella a los 45 años por ahí falleció por un accidente. Joven. Y dejó 7 hijos. ¿Accidente de qué? ¿De vehículo o accidente? Accidente de vehículo. ¿En serio? Se cayó de una curva así, se abrió la puerta y se fue. Ay, Jesús. Dio la cabeza. Ya. Sí. Mira un poco, che. Y así dejó 7 hijos y están todos bien allá en trabajando, todos, muy trabajadores. Claro. Y la formación ahí en Ubicuí en ese momento. Acá me dijiste. Acá hay. ¿Qué tal? Pero en la vende país. Pero la vende catequista cuera. Sí, y después la familia. Porque tu papá entonces más o menos. Entonces la pendencia. La vende educada en la cuestión religiosa. Y prácticamente el papá otra vez. Porque, pero mi mamá era muy devota en realidad, pero de poco hablar, ¿verdad? Entiendo. Y era campesina y no sabía leer ni escribir. Entiendo. Entonces siempre, y sus hermanas, había 6, 7 hermanas porque tenía la campaña. Sí. Y siempre venía a la misa los domingos. Y tenía que sacar sus zapatos y llevar en sus manos para pasar el arroyo y eso para llegar. Imagínate un poquitito. Llegaba en casa, ponía todos sus zapatos y después llegaba a la iglesia. Imagínense un poco la fuerza. Sí, la fuerza, sí. Sí. Y así era, y yo era niñito y chico, y después de cumplir los 6º grado, y tenía muchos hermanos cristianos que enviaban a su hijo al seminario y eran sacerdotes, estudiaban en el seminario. Claro. 2, 3 sacerdotes salieron de acá. Mira la jovenas, porque yo conozco en mi tiempo también oí ahí la Upacaraí, de acá. Entonces el compañero de acá, en Upacaraí, los salesianos. Espínola no. Espínola. Espínola, hay una. Espínola, lo que vive todavía. Entiendo. Y después el padre Saracho, que estaba muchos años en Cagazapá. Y el padre, ¿cómo era que se llama? Que en tiempo de Strones se le quiso apresar. ¿En serio? Que estaba por el norte, pero ya. Maciel, exacto. Pico igual, güey. Acá hay. Y de acá hay, él era así. Yo le conocí al padre Maciel. Pues yo ya le conocí Rengo ya. Ya pirireo, ya iba y video aleaje, que ya, o caño, ya salva. Porque le tenían que matar. Y los padres, ellos venían en casa para dormir, ir a la misa los domingos y eso. Entonces, mi papá también me dijo para venir al seminario, a Yula al seminario, en esa época estábamos desde el primer curso, nomás ya se podía entrar. Claro. De 6º grado. ¿Y dónde fuiste al seminario? ¿Dónde hay? Metropolitano. Ahí estábamos. Mucho ahí. Muchísimo. Mayores y menores. Claro. Algunos menores hasta tercer curso. O sea que vos estuviste del primer curso. Sí. ¿Cuántos años estuviste? Un año. ¿Un año? Un año. A ver, te digo, Añemose. No, viste que en la campaña muy poco. Claro. Estudio. Formación. Y hay muchas lecciones para leer y para movilizar. Bueno, entonces le pidió el rector ahí, tengo que llevar un poco y después me trae otra vez, todo aquello le dijo. Y después le dijo un marino retirado a mi papá, que suele venir ahí. ¿Y por qué no le busca una profesión para que pueda él? Claro. Buscó y primero la sanidad, y después se fue al comando de ingeniería, y ahí encontró que hay tractoristas, mecánicos, carpinteros, Él le gustó y entonces ahí me fui, probé y entré ahí. ¿Dónde vale, güey? Ahí, práctico, pase garrote, se vale, güey.
Salí tercer alumno por ahí. O sea que estuviste ahí ya en la milicia. En la milicia, 30 años. 30 años. 30 años. Parte de ingeniería. Ingeniería. O sea que estás allá por la Tapé, sí, mucho. Todos los caminos del país. Sí. Los primeros caminos se hizo por el comando de ingeniería. Comando de ingeniería. Que va a Ciudad del Este, que va al Chaco, que va a Encarnación, que va a Pilar y todo eso. Claro. Todos son primeros caminos. Los primeros. A veces ya a pala, carretilla. Imagínate. Así, ya. Los soldados. Sí. Bueno, así entonces estamos visitando la casa de Emma y el señor Patricio, 42 años me dijeron, ¿verdad? De matrimonio. 43. Bueno, así entonces seguimos y volvemos enseguida con más ñande upukwe pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upuicue Pipore. Estamos en la casa de la familia. El señor Patricio nació en Acay. Acá momento allí equivocado, otro lado, como nació yo. Como el centauro de Biguí allá. Acay entonces. Y la señora Emma Viñardelo, ¿verdad? Así entonces que, como parientes y parientes de Orqueta, sobre todo de parte de mi mamá. Nuestras abuelas eran hermanas. La tía Susana, le decíamos nosotros, que era hermana de mi abuela Librada, Villajuam, de Orqueta, orqueteña. Manzanilla era y lugar donde ellos nacieron. Ahora es Curuzú de Hierro. Pepeco famoso es Pepe Cuera. Antes es Pepe Cuera. Bueno, muy bien. Así entonces estamos visitando y conociendo un poco. Pero queremos saber, Emma, ya me yo aquí con don Patricio, cómo fue el primer flechazo, cómo comenzó para formar esta linda familia que hace 43 años ustedes tienen aquí. Sí. No, bueno, las mujeres con mejor cuentan. Y el tema es que primeramente él se fijó en mí. ¿En serio? O mañana de control, de cumpleaños. Mi sobrino cumplió 15, ¿verdad? Sí. El hijo de mi hermana. Eso todo aquí por Asunción ya. Sí, ya. Ella a invitarla en el cumpleaños de tu sobrino. Porque mi cuñado era militar. Ah, tu cuñado era militar. Era amigo de la parte de ingeniería. Sí, se le invitó a muchos camaradas. Los camaradas. Ya. Y en esa fiesta. Y él se antes que estaba bien planchadito con su uniforme, ¿verdad? Sí, ahora sí, yo le veo sin uniforme allí en particular. Sin uniforme particular, no. 15 bueno, años. yo me encargaba de recibirla a la gente, ¿verdad? Vos lo eras la recepcionista. Yo era la recepcionista. Y bueno, y ahí ella se fijó en mí así, y así, de a poco después, me hizo saber. Así, mira, esa que, ya de seguir, esa que estaba en la portería. Esa que recibía a la gente. Me habrá mandado saludos. Te manda saludos ahí, Patricio. Antes para responder al comienzo, Ñembo. Ñembo, sí. Muy importante. Y así es. Don Patricio Mombe, imagina la verdad, así va. Sí, así. ¿Y cómo fue? Y después seguiste vos las huellas. Y bueno, y así pasó realmente, porque yo vine ahí del cumpleaños y ella me recibió y al verlo, no sé, me llamó la atención. Ya. No sé cómo. De media naranja. No pensé en eso, pero me llama una atención especial y como dijiste, era flechazo. Exactamente. Y entonces ahí estuve pensando y toda esa cosa y cuando eso ya tenía 35 años. A la cuenta, de 35 años. Un poquito de soltero, sin compromiso, nada más, tranquilo. Tranquilo. Y entonces ahí después continué, le escribía algo así por medio de su cuñado, entonces le mandaba saludos y todas esas cosas. Entonces así continuamos y después le venía de vez en cuando a saludarle, a visitarle, así. Después ya a Yuma voy, de vez en cuando. Tu cuñado, ¿por medio de quién mandaba? Tu cuñado. ¿Y él era militar? Sí, él. ¿Esposo de quién, Pico Vecina? De mi hermana. ¿De tu hermana? ¿De quién? Olga. De Olga. La hija mayor de papá. La hija mayor. Y bueno, y así pasó, y fue un tiempo, no pasó nada, y entonces nos dejamos, ¿verdad? Sí. No pena cena. Es muy importante. Es muy importante, sí. Y bueno, y después me invitó para su colación en la facultad. Mira vos. Sí, me invitó. No, digo, o sea, año traje pavo, ahí puro traje otro. Puro otro. Jamás yo tenía anillo y regalar, güey. Cuando es de casamiento. Sí, un anillo. Sí. Hola, y tú, mira, entonces en su campaña. Claro, allá de Orqueta. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo esperaba que tenía un novio y toda esa cosa que va a estar ahí. Claro. Entonces, no encontré nadie, entonces... Aprovechate vos. Sí, está haciendo por hoy. Y entonces ahí continué con él y después ya programamos ya para el matrimonio. ¿En serio? Sí. Y después a los 1981 nos casamos. 1981. 81. Sí. Y a 2 o 3 meses antes falleció mi hermana. Ese que estaba sí. Un accidente. Con 45 años, sí. Y nos casamos
Y hoy hace 46 años que estamos. 43. ¿Y cuánto? Vida feliz. ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos tienen, Emma? 4. 4 hijos. Sí. ¿Y cómo están distribuidos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos 3 varones? mujeres. 3 mujeres. Un solo varón. Un solo varón. Que era soltero todavía. Sí, soltero todavía. Entonces salió por el papá más o menos, ¿eh? Ya le superó. Me está superando. ¿Le superaba? Sí, está por cumplir 40. 40 botas y tema. Las nenas ya están todas ubicadas. Todas ubicadas. ¿Ya tienen nietos? Sí, nietos tenemos 4, 4 2 en nietos. la Argentina. Ah, está Lorena, en que está en Lorena. la Argentina. Lorena, sí. Tiene 2. Sí. Y ella canta también, Lorena, Sí, ¿verdad? sigue cantando. Ella sigue cantando en los Ella teatros. soprano, ¿verdad? Soprano, sí. En varias oportunidades, ahora cuando venga a visitarle me tienen que avisar. Sí, Vamos a llevarla a la televisión. Fin de año. Bueno, Diciembre. haré que sube. Porque Sí, ella, en varias oportunidades nos encontramos y ella también me ayudó, ¿verdad? Con algunas presentaciones suyas. Sí, sí. Y ella sigue allá en Argentina como soprano, Sí. teatro, y todas esas cosas. Sí. Su esposo también creo que es, o no, músico. No. No. Bioquímico. Bioquímico. Sí, Completamente. trabaja en los hospitales ahí. Ya. Entonces, Está bien, buena persona. sí. ¿Y cuántos nietos ya les dio Lorena? 2. Dos. Una parejita. Una parejita. Sí. Seguramente que ya están grandecitos, Gina, ¿verdad? ¿Eh? Sí, un No. año y medio tiene el más chico. Entonces chiquitito todavía, 1 año y medio, entonces hace poco nomás. Sí. Qué bien. Bueno, ¿y cómo ustedes, o sea, dónde después ustedes estuvieron viviendo o viven? Porque ahora hace poco me dijeron que se cambiaron aquí en este lugar. Bueno, Sí. Como viví en la Beico, En la me Maré iré, también. a ver, todo por la Maré fueron. En Lomares también. O sea, Sí. primero vivimos en Loma Puntana. Loma Loma Puntana. Puntana. Después, Gracias a Dios tuve ya la casa antes de casarme. Ya. Teníamos yo a la Loma Hacia Puntana. Loma Puntana, ya. Y ahí nos casamos, vivimos ahí muchos años. 12 años. Y, 12 años. Ya. y después buscamos, porque ella es farmacéutica y trabaja en catedral. Claro. Y buscamos un lugar para poder armar para su farmacia, porque cuando eso todavía no era esto. Claro. Entonces, que ahora ya rapago. Y encontramos un poco ahí aquí sobre Bruno Gullari. Bruno Ullari, o sea, vinieron Lote hacia ahí, Lambaré. Ya. un lote. Y compramos ahí y comenzamos a construir. Ya. Construir esa casa que está ahí. Terminamos pero de a poco, Claro, 4 años por ahí terminamos. Sí. Y sí, de a poco, con préstamos, vendemos un terreno, compramos así, íbamos haciendo hasta terminar. Claro. Y bueno, después ahora ya nos preparamos ¿no? para la vejez Sí. y queremos tener ya una casa de un solo piso porque allá subía ya el piso con la A ver, escaleando a ver, yo hubiese, imagina. Entonces hicimos aquí para nuestra casa, vendimos ese de Loma Puntana. Ya. Y hicimos aquí, mudamos aquí prácticamente. Exactamente. Gracias a Dios encontramos un terreno muy bueno y Sí. aquí a 2 cuadras está mi hija Patricia. Entonces está aquí cerquita. Sí, cerquita está. Sí. Y así estamos muy bien, gracias a Y Dios. aquí, ¿cuál es la comunidad de ustedes donde ustedes participan en el sentido religioso, sentido de la Y tenemos de nuestra las misas, parroquia Santa María de la Merced. Santa María de la Merced? Sí. Estuve ahí hasta el rato ya. Y yo fui ahí, fui el primer párroco yo ahí. Sí. Primer párroco. Fui párroco, primero casi párroco. coincidentemente. Sí, coincidentemente. ¿Y ustedes cuando eso ya vivían o estaban Sí. edificando? Ya estábamos, nos mudamos ya aquí. Ya se mudaron. cuando- Entonces corresponde esa parroquia y nos Exactamente, aquí esta Sí. casa, aquí esta zona pertenece Sí, a sí. Santa María de la Merced. vamos. Entonces fue cuasi parroquia, ahora parroquia. Parroquia ahora. Yo fui párroco ahí 15 días. Ah, Bella, jamás otro lado. Sí, Pero antes, Sí, sí. casi. No, antes sí estuve trabajando 1 año y mucho. medio, ¿verdad? Así parroquia. Después comencé, hice la parte como parroquia, quedó como parroquia y ya vino otro párroco después a asumir. Qué bien. Y la formación así en general de la catequesis y eso para sus hijos, ¿qué tal? Moro, Biomía, ¿acuerda? Oye, papá. Y ellos en San Baltasar. San Baltasar. Sí, cuando vivíamos Ya que estaban allá. ahí sobre Al lado mismo de la Bruno Ullari, ¿verdad? Sí. Ahí, Sí, claro. ahí tiene- Ahí pegado. Pegadito. O sea que no era Itelo para usted problema eso, No. ¿verdad? Sí.
Como me decía un señor, se va ahí, no puedo ir a hacer un país andu a la misa, eres viole, porque la se parroquia como pensé creo yo y Pepe en tu país. Está se escucha también ahí. La campanada y nos íbamos corriendo. Y ahí no va a salir de tu portón y ya entrar en el otro, en el portón de la iglesia. Bueno, qué lindo. Entonces así nosotros, queridos amigos, estamos visitando a la familia que aquí sería Mendoza Viñardelo, ¿verdad? Así es. Bueno, y para despedirnos, Emma, un mensajecito. ¿Qué mensaje querés dejar a los matrimonios, a la sociedad o a los hijos? Y así también, Patricio, ¿qué mensaje ustedes como familia, 43 años de matrimonio? Y sobre todo esta linda historia que el Señor puso en las manos de ustedes. Y decirle a los matrimonios que sí se puede llegar a 43 y más años, que nunca fue fácil, pero sobre todo hay que tenerse paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia, mucha comprensión, mucha empatía, y todo se puede lograr, ¿verdad? Todo se puede lograr con eso. Es una lucha diaria, pero se llega. Claro, qué lindo. Y vos, Patricio, el mensaje para tanta gente. Y yo digo también que es posible, siempre con tal de que esté acompañado de Dios y la Virgen Santísima, que siempre nos ilumina, nos acompaña, y a pesar de toda la dificultad que uno puede tener, puede ir superando a través de la palabra de Dios, que es muy importante en nuestra vida, que es nuestro bastón, podríamos decir. Claro. ¿Y vos estás ayudando también, Patricio, en tu comunidad, en las capillas? Sí, yo estoy ayudando como monaguillo, como ministro de la Eucaristía, acólito. Acólito instituido. Acólito instituido. Ya, sí. Acólito instituido. En la parroquia Santa María de la Merced. Vos en Santa María de la Merced. Sí, está así, oficialmente tu designación. Mi designación de ahí. Pero ustedes suelen participar también así cuando les piden en otros lugares, o cómo suelen hacer. Y tengo una pequeña comunidad aquí que siempre le mantengo. O sea, me voy. Sí. Le acompaña y él. Qué bien. Llevando por el buen camino, buscando el buen camino. La conversión. Exactamente, eso es lo más importante. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos finalizando esta visita tan hermosa, tan linda, en la casa de esta familia, la familia Mendoza Viñardelo. Les agradezco a ustedes que me hayan recibido y sobre todo esta linda experiencia de haber compartido también. Ciertamente que quedan muchísimas cosas todavía guardadas en el corazón de ustedes, ¿verdad? Sí, porque hay tanta experiencia en 43 años de vida de familia y mucho más todavía de todo lo que significa también la vida de nuestra familia, así como nos educaron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, desde que vinimos al mundo. Y así, queridos amigos, nosotros nos despedimos también de ustedes y les dejamos la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upukwe Pupore.